Apreciables hermanos, les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Los invito a que veamos el tema la pedagogía bonaventuriana o la pedagogía de San Buenaventura. Estamos en este bloque que estamos estudiando sobre este gran doctor de la iglesia, el doctor seráfico San Buenaventura. El primer tema fue ¿quién eres San Buenaventura?, que son datos biográficos. El segundo ha sido las obras más importantes o la obra escrita de San Buenaventura. El tercero ha sido San Buenaventura, ministro general de la orden. Y este cuarto tema, que acabo de mencionar, la pedagogía de San Buenaventura. Es importante mencionar los sermones Christus unus magister, Cristo un maestro, o un maestro Cristo, donde Buenaventura nos dice que Dios es el fundamento de toda iluminación perfectiva. El capítulo 5 del Itinerarium Mentis in Deum, el itinerario por la mente a Dios, trata también esta cuestión en la cuarta parte y al mismo tiempo de Scientia Christi, es decir, sobre la ciencia de Cristo. Encontramos además interesantes indicaciones pedagógicas sobre otros escritos, conferencias y opúsculos. La pedagogía es el arte de llevar de la mano a una persona para que conozca, para que aprenda, para que adquiera un conocimiento. La pedagogía es el arte, por lo tanto, de acompañar a los seres humanos en ese proceso de conocimiento, en ese proceso en el cual se conoce el mundo externo, pero también el ser humano aprende a conocerse a sí mismo, sus alcances y sus límites. San Buenaventura es conocido por su mística teórica, es decir, como maestro nos enseña cómo buscar a Cristo en torno a su experiencia, pero también en torno a un camino que nos traza en estas obras que hemos mencionado. Nos menciona a Cristo como aquel que se aproxima a nosotros y nos llama, y nosotros cuando escuchamos este llamado y respondemos, se realiza este encuentro. Cuando se habla de la dimensión mística, se habla de aquella experiencia espiritual interior entre el alma humana racional, inteligencia y voluntad que cada ser humano posee, con Dios, que viene a su encuentro y que le comunica las bondades de su amor. También en su obra ampliamente impregnada de pensamiento y acción, no faltan alusiones, motivos, ideas, imágenes que favorecen la formación de los hombres. Por lo tanto, sus obras tienen un contenido altamente formativo, educativo, con la finalidad de que el hombre vaya formando la imago Christi, o que se vaya haciendo cada vez más nítida para que la reconozca y actúe conforme Cristo, esto es, haciendo el bien. La mayoría de los escritos bonaventurianos poseen temas explícitamente educativos. Los aspectos más sobresalientes y característicos del pensamiento pedagógico bonaventuriano versan particularmente los siguientes aspectos. La estructura de conjunto, es decir, ve todo no en partes, sino ve todo orientado a Dios. El hombre con su capacidad reflexiva o con su razón es capaz de conocer a Dios. Evidentemente necesita también de la fe, de la Sagrada Escritura y de la contemplación. Luego, las incidencias histórico-problemáticas, aquello que en un momento determinado le puede impedir al hombre acercarse a Dios, la historia del pecado, el problema del mal, pero sobre todo la gracia que está por encima de todo ello y que invita al hombre a escucharle y a seguirle, a aceptarle en su corazón. Y finalmente, su validez o no para la actualidad. Entonces, el mensaje de los santos, el mensaje de los doctores de la iglesia, aun cuando hayan pasado siglos, sin embargo, es un mensaje actual, porque está en torno a la gracia de Dios, y la gracia siempre es actual, porque llama continuamente al hombre y a los hombres de todos los tiempos, aún en forma personal. En cuanto a las incidencias histórico-problemáticas de la pedagogía bonaventuriana, debo decir que tienen un mérito indispensable: orientar y animar la pedagogía franciscana, como
Francisco de Asís, que es el punto referencial para San Buenaventura, guía, educa, forma a sus hermanos, de tal manera que a través de estos dos pilares fundamentales de la espiritualidad franciscana, como son la fraternidad, ser hermanos sin más, con esa confianza, con esa familiaridad, y ser menores, es decir, tener una actitud de servicio, de humildad, y la humildad de humus humilis, tierra, que significa el reconocimiento de nuestra fragilidad. Por lo tanto, también mantener una actitud de servicio hacia los hermanos y nuestra necesidad de estar orientados a realizar la voluntad de Dios para evitar la soberbia. La doctrina pedagógica de San Buenaventura hizo la síntesis de tres instancias. Primera, la tradición agustiniana, que así parece, porque hace referencias continuamente a San Agustín, por ejemplo, el soliloquio o a del libro arbitrio, o también al tema del conocimiento, de la iluminación, donde Dios ilumina al hombre con su gracia y sobre todo lo ilumina en la capacidad cognitiva para que el hombre pueda comprender quién es y a qué está llamado. La presencia del aristotelismo, que de alguna forma está presente para establecer antítesis en contra, sobre todo, por ejemplo, de las exageraciones o radicalizaciones del racionalismo. No es la razón solamente por la cual conoce el hombre, lo cual no quiere decir que Buenaventura la rechace, no, sino que Buenaventura la reconoce y la integra, pero no se queda en la única forma de conocimiento que el hombre posee, que es por medio de la razón, sino que también integra la fe, integra las escrituras, la Biblia, y integra también la contemplación, otros elementos que enriquecen el proceso cognoscitivo y de experiencia del hombre. Y finalmente el espíritu franciscano. Y ya hemos dicho, está detrás la espiritualidad franciscana, el Padre Francisco, con todos los valores que Francisco enseña a la fraternidad, particularmente este de la fraternidad, la minoridad, la alegría, la devoción a la Virgen María, el valor que tiene el hermano, el volver el rostro hacia el otro, todo lo que enseña en todos los escritos contenidos que San Francisco de Asís ha dictado a su secretario, el hermano León. Estas tres instancias son evidentes en la doctrina del doctor Seráfico, en la obra de Magistro, es decir, sobre el maestro, que evocan el pensamiento agustiniano y que ponen de relieve el cristocentrismo del pensamiento de San Buenaventura. Cristo es el vértice, el centro, está al núcleo del pensamiento de San Buenaventura. Para muchos esto es evidente cuando hablan de la pedagogía. Si el fondo que tiene San Agustín en el pensamiento bonaventuriano, aunque San Buenaventura al principio es posible que exista una cierta influencia, pero conforme pasa la historia del pensamiento en Buenaventura y sobre todo aumenta la madurez del pensamiento del doctor Seráfico, esto va a generar un pensamiento sólido, único, original. Estas tres instancias, por lo tanto, evocan sobre todo la persona del pobrecillo de Asís, de San Francisco. La pedagogía bonaventuriana supone la necesidad de orientarse a su propia fuente de conocimiento, como dice San Buenaventura, el principio fundamental de la iluminación cognoscitiva, ¿sí? Aquello que nos propone Caturelli, este franciscanólogo o franciscanista, en su obra La doctrina pedagógica de San Buenaventura. Y es importante reconocer una idea de fondo, guía y que orienta el pensamiento de Buenaventura. Dios es la realidad más presente y por eso conocible al alma. Por tanto, su conocimiento es interior. Esto es propio del alma. De aquí se desprende una visión ejemplarista de la realidad, en la cual todo el universo está profundamente marcado por la obra creadora de Dios. El mundo resulta así caracterizado radicalmente por la criaturidad. El hombre se reconoce criatura de Dios, hecho, creado a imagen y semejanza de su Creador. Esto significa con capacidad de amar, de voluntad,
de libertad con responsabilidad para hacer la voluntad de Dios, de sociabilidad, de inteligencia y de sentidos. Su naturaleza de instabilidad y de precariedad expresa en su ser como ser creado. El hombre se experimenta frágil, no puede muchas cosas las puede realizar, pero muchas cosas el hombre no las comprende, como la enfermedad, como la muerte, como la existencia de un universo mucho más complicado que lo que él se ha imaginado. Y así podríamos mencionar otros aspectos. A partir de sus premisas filosóficas y teológicas, diseña un cuadro complejo y articulado de crecimiento y de madurez humana que supone en el plano antropológico, esto es, a partir del hombre. Y precisamente a partir de aquí tenemos una condición itinerante, es decir, en camino, y por eso considera al hombre un homo viator. Esto significa un hombre en camino o un hombre viajero, literalmente, un hombre que va de camino hacia Dios, viene de Dios, está en el mundo, pasa por el mundo, y la calidad de vida en el mundo en torno al amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo y a la naturaleza también, denota que ese camino se oriente hacia Dios, es decir, vaya a Dios. Y en el plano educativo, una pedagogía de status vie, un estado de camino. ¿Cómo camina el hombre? ¿Con quién camina? ¿De qué manera? ¿Qué nos une más a la verdad que salva, según un inexorable progreso de plenitud? La verdad nos hace libres, la verdad que es Cristo mismo, la adhesión a esa verdad. Y es una verdad que desde la perspectiva bonaventuriana no es que el hombre la descubre como antiguamente decían los filósofos griegos. Es decir, no es una verdad que el hombre trabaja por encontrarla o descubrirla o crearla, sino que el hombre se deja encontrar por esa verdad, porque esa verdad es una persona, esa verdad es Cristo. Según nos dice San Juan en el capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. La base de todo esto tiene un principio fundamental. El sumo maestro de las ciencias es Dios. Él es el que da estos carismas y dones al hombre para que encuentre esta verdad y para que encuentre a Dios, por lo tanto, que Bonaventura profundiza posteriormente en sentido cristológico. Este proceso educativo puede ser felizmente considerado como un itinerarium mentis in Deum, es decir, como un itinerario de la mente hacia Dios. Así llega el hombre. La actividad racional es camino. Así entendemos este itinerario, es camino. La capacidad pensante del hombre es camino para alcanzar altos grados del saber, pero no es un saber puramente humano, ni es un saber puramente natural, sino que tiende a lo sobrenatural, es decir, tiende a Dios. Mas quien la absolutiza caerá en inevitable error, en inevitable error. Caerá, por lo tanto, inevitablemente en el error. El vértice místico está también en las criaturas, que reproduce en el plano filosófico y pedagógico la armonía del cántico de las criaturas de San Francisco. Todo el mundo creado son vestigios, es decir, huellas que nos hacen entender si estas criaturas son bellas, cuánto lo será su creador. La creación es un libro que nos remite a Dios. La creación son huellas que nos conducen a su creador. A partir de este contexto de por sí orientado a recoger y finalizar las reflexiones del saber en una gradual unificación del saber educativo, se pueden exponer las indicaciones concretas en el plano pedagógico. La primera es la convicción de globalidad del proceso educativo, que radica en cada dimensión del saber sin exclusión de cualquier especie. Esto significa que integra todo lo que el ser humano puede conocer. En todo y sobre todo en las criaturas, en estas dimensiones se encuentra, se expresa su creador. Lo cual no se trata de un panteísmo, porque no quiere decir que todo sea Dios, ni que Dios esté en todo, sino que esta belleza, aquella creación
aquella criatura nos conduce a algo más grande, a algo más bello, a algo bueno, a lo bello, a lo bueno, a lo uno, a Dios. En segundo lugar, la conciencia de relatividad e interdependencia de cada disciplina en particular, que adquiere valor a medida que reconoce al otro como una realidad que trasciende. Una realidad que trasciende. El ser humano es hombre homo viator, hombre en camino. Trasciende este mundo. Está llamado a ir a Dios, al encuentro con Dios. Finalmente, la gradualidad que debe caracterizar este proceso, entendido como camino de todo hombre, llamado progresivamente a reconocer y amar la armonía y la fraternidad que reinan en la creación, otorga la superioridad de la sabiduría sobre la ciencia. Cuando hablamos de sabiduría, hablamos de Cristo, la sabiduría del Padre, pero también hablamos de saborear el don de Dios, saborear la presencia de Dios entre nosotros, y particularmente este sentido de fraternidad evangélico, no en una ética pura, cosmológica, no en ese sentido, sino en el sentido al cual se refiere el Evangelio y al cual se refiere también, y por lo tanto, San Francisco de Asís. Los hermanos, todo, la creación es un hermano porque procede de Dios, procede de sus manos, de su mente, de su corazón. En el plano pedagógico propiamente dicho, otras indicaciones están contenidas en el opúsculo de Sex Alice Serafín, sobre las 6 salas del Serafín, aquel escrito que está y que tiene como referencia, que está escrito en torno a la figura de Francisco. Si San Francisco fue representado así como aquel ángel, bueno, a Francisco cuando está en el monte Albernia, se le aparece un ángel alado con 6 alas. Con 2 cubría una parte de su cuerpo, con otras 2 cubría otra parte de su cuerpo, y con las otras 2 volaba. Entonces, esas 6 alas, sin embargo, el padre Buenaventura hace referencia a Francisco, en el cual el doctor seráfico se dirige a los superiores de la orden. Es realidad, el opúsculo es verdadero código para todos los superiores, para todos los hermanos que fungen como guardianes, podríamos decir mejor, o en un mejor lenguaje franciscano, todos los guardianes, los religiosos y laicos, a todos los hermanos de la primera y de la segunda orden, pero también podríamos mencionar las hermanas de la segunda orden, las clarisas, así como para todos los educadores. El opúsculo está caracterizado por la enseñanza evangélica, con paciencia, con calma, ir a la persona, el sentido personalista, el sentido del acompañamiento a la persona por la persona. Quien entre ustedes quiera ser el mayor y el primero de todos, sea el servidor, el ministro. Aquí está uno de los rasgos fundamentales del carisma y la espiritualidad franciscana, la minoridad. La minoridad. Quien quiera ser el superior o el mayor, que se ponga al servicio de todos. Y aquí está detrás el texto bíblico de Lucas capítulo 26, capítulo 22, versículo 26 y 27. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Este contenido nos introduce en la pedagogía bonaventuriana. Estos son los motivos por los cuales los principiantes tienen necesidad de maestros para que sean facilitadores, guías, acompañantes. El maestro en la perspectiva bonaventuriana es aquel que vive lo que enseña, que vive lo que cree. Ese es el maestro. Y no delinea la figura de un maestro humano cuya función es la de enseñar razonando. Esto es ser guía en el ejercicio de la reflexión. Con la mente y el corazón constantemente fijos en el Cristo, San Buenaventura coloca al Verbo encarnado, maestro, en una visión de 3 grandes problemas metafísicos. El primero, la creación. Todo lo creado viene de Dios. Todo lo creado expresa la bondad y el amor de Dios.
Luego el ejemplarismo. El ejemplarismo que no es al estilo platónico o neoplatónico. El ejemplarismo que es que todo ha sido creado en torno a la figura de Cristo. Es una visión cristocéntrica, por lo tanto. Todo fue creado, como dice San Pablo, por Él y para Él, y todo permanece en Él. Él es la única puerta por la cual entran las ovejas. No existe otro medio de salvación más que Cristo, más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Luego, como tercer aspecto a estos tres grandes problemas metafísicos, el retorno a Dios, del cual Cristo es causa eficiente, ejemplar y final del hombre. Un poco lo que hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, es el gran protagonista, es una visión eminentemente cristocéntrica, es el medium que opera, es el medio por el cual se realiza la obra de salvación, es la expresión de amor del Padre, es la mejor forma con la cual Dios comunica su amor de predilección por cada uno de nosotros y nos expresa su voluntad de ingreso del hombre en el mundo y el retorno a Dios. Cristo, fuente de todo, recto conocimiento, sensato, ilumina al hombre para que pueda contemplar la luz de Dios reflejada en el mundo, porque el mundo es un libro, fue el primer libro, pero como quedó opacado a causa del pecado original, lo que dice San Pablo, que aún el mundo gime, la creación gime como con dolores de parto y espera la liberación, la salvación que nos traerá Jesucristo con su primero nacimiento y luego muerte y resurrección. Por lo tanto, el mundo nos conduce con sus criaturas, con las huellas, vestigios a Dios, porque nos hacen ver la belleza de su Creador. Recto conocimiento porque impulsa al hombre a pensar cosas buenas, a pensar con justicia, conforme la verdad y conforme el bien que puede generar en la sociedad. San Buenaventura recoge la experiencia de Francisco, que educa en la escucha de Dios Padre de misericordia y de Cristo Maestro. Escuchar es una actitud que actualmente está en crisis en nuestra sociedad. Por lo tanto, esta pedagogía nos invita, ante todo, antes que hablar, a escuchar, o que en el diálogo se privilegie la escucha. Escucha al otro, guarda silencio, mírale a los ojos, obsérvale, y no estés pensando lo que vas a decirle ya. Escúchale. Es un ejercicio importante y necesario y que propone la pedagogía de San Buenaventura. Ante todo, entonces hemos dicho educado por Dios, que es la fuente última tanto de ser como de saber. Esto es importante. Entonces, la escucha nos conduce a esto. Ante todo, educado por Dios, que es la fuente última tanto de ser como de saber. Esto quiere decir que la criatura humana debe aprender a escuchar a Dios, que es Padre de misericordia, y también a Cristo, que es el Maestro, y nosotros somos discípulos, y nuestra vida es un continuo discipulado, porque necesitamos aprender del Maestro de los Maestros, que es Cristo, pero para ello necesitamos hacer silencios y escucharlo en la oración, en la lectura y en la contemplación de la realidad existencial que está en torno a nosotros, es decir, de la creación, del mundo que ha brotado de la mente, del corazón y de las manos de Dios. Para San Buenaventura, la educación no se resuelve en una mera cuestión de conocimiento, como algo intelectivo. No solamente es necesario, pero no basta. Sería fragmentar la posibilidad y la dimensión de conocimiento que tiene el ser humano, sino que el conocimiento debe acrecentarse naturalmente en la actividad volitiva. Esto significa integrar la voluntad, porque con la voluntad nosotros somos capaces de adherirnos al deseo de Dios. Somos capaces de optar por el bien, rechazar por el mal y de tomar decisiones asertivas considerando la voluntad que Dios tiene sobre nosotros. La voluntad es tuya, que se haga la voluntad tuya, Señor.
voluntas tua Domini, que se haga la voluntad del Señor. De hecho, la perfección del Maestro Divino se mide también por el hecho de que Dios se revela como fuente suprema de todas las iluminaciones y al mismo tiempo como principio trascendente de amor. Esto es importante. La perfección del Maestro Divino también se mide por el hecho de que Dios se da a conocer como fuente suprema de todas las iluminaciones. Es decir, no existen otras formas de conocimiento superior y al mismo tiempo como principio trascendente del amor. Por lo tanto, la voluntad también se expresa en el afecto. La voluntad ayuda al hombre a amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Con la voluntad el hombre es capaz de amar y con la razón el hombre busca la verdad hasta sus últimas consecuencias. Y proclamar la primacía de la voluntad, el voluntariado. Esto quiere decir la dimensión afectiva, el primado del amor. El primado del amor que desarrollará posteriormente el siguiente teólogo, el doctor Sutil, también doctor de la iglesia, Juan Duns Scoto. También para San Buenaventura quiere decir que entre teoría y praxis, teoría y práctica, entre acción y contemplación, entre conocimiento y amor, la preferencia es por la praxis. De nada sirve tener una gran cantidad de conocimientos acumulados si no se pone en práctica y si no me sirve para solucionar conflictos personales y sociales y para amar al prójimo. De nada me sirve conocer los mandamientos, los sacramentos y toda la doctrina cristiana si no practico la caridad. Por lo tanto, esta praxis está orientada a la acción y el amor. El objetivo final del trabajo pedagógico del doctor Seráfico es educar a los hombres para la libertad, pero una libertad, como dice el padre San Francisco en la carta al hermano León, para que haga la voluntad de Dios, para que quiera hacer la voluntad de Dios, porque es la que lo hará feliz y lo salvará. Hasta aquí, mis hermanos, en este tema sintéticamente hemos expuesto la pedagogía de San Buenaventura. Agradezco su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. A todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.